Te damos la bienvenida a esta comunidad, un podcast donde estaremos tocando diversos temas, con el objetivo del intercambio y enriquecimiento de ideas, para que tú las fomentes a tu criterio. Siempre con una conversación amena, placentera y deleitable. Bienvenido a una plática de leones. Comenzamos. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Una plática de leones. Me encuentro hoy con mi hermano y bueno, el tema que vamos a hablar hoy va a ser el después de un episodio que ya hemos grabado, que es el de las inversiones. En este episodio queremos abordar más porque siempre se nos ha dicho de que hay que invertir, ¿no? Tienes que invertir. Una persona inteligente no ahorra, invierte. Pero si bien es importante seguir este consejo, lo que no sabemos en dónde. Y cuando buscamos, la gente nos diciendo, invierte en cripto, invierte en esta empresa, que obviamente tienen intereses personales en su consejo. Nosotros lo vamos a abarcar desde un estado en el que, sin intereses personales, simplemente con el fin de educar, vamos a propiciarles estos modelos de inversión. Me encuentro hoy con mi hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan y justo como mi hermano Fabián lo estaba mencionando, pues esta es una segunda parte del video, o bueno, del podcast anterior. Y pues básicamente pensamos hacerlo mucho más rápido a comparación del anterior, que si nos tardamos pues bastante. Intentaremos ir como pues un poquito más rápido, pero justo la intención es como pues sembrar más que nada las semillas de lo que representan las inversiones, porque como bien lo dices, en las redes sociales, en muchos otros lados podemos estar escuchando invierte, 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 pero muchas veces es de en dónde, Sí. o cómo, Sí. o con qué, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. lo puedo hacer, güey? ¿Con Y, qué me acerco y eso? Entonces es importante, pues, y ver si lo también hay pruebo. falsas creencias que ya hablamos en el primer episodio, ¿no? De que hay que aumentar o tener una alta cantidad de dinero, que ya explicamos en el primer episodio que no es así. Entonces, si requieren más detalles, váyanse a ese episodio porque aquí vamos a abordar sobre las distintas formas o distintas maneras de invertir. También queremos recalcar qué es la mentalidad. Y no en el sentido de que pues tienes que tener motivación y nada de eso, no. Simplemente saber que en este tipo de inversiones se necesitan irse a largo plazo, porque si no, no hay rendimientos o no hay buena ganancia. Si deseas saber más de lo que estamos hablando, te recomendamos ampliamente escuchar el primer episodio. Entonces ahorita vamos a abordar con las ETFs, que fue que nos quedamos en eso, en el primer episodio. Entonces si quieres introducirnos más, ¿qué es eso? Sí, claro. Bueno, pues básicamente en el primer episodio estábamos hablando acerca de un instrumento financiero que se denomina ETF. Y pues básicamente esta parte es como si yo comprara una canasta de acciones, porque hay que recordar que en el episodio pasado estábamos hablando de la economía de Estados Unidos. Sí. Entonces, si yo voy a estar invirtiendo, digamos, en el mismo ejemplo, dentro de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un ETF lo que me permite justamente es de que yo pueda invertir en estas 500 empresas. Nada más y nada menos con un monto para poder comprar esta canasta de acciones que denominan las 500 empresas. Sí. En vez de estar comprando una por una, yo voy a comprar mejor la parte de todas esta como canasta donde me encuentran las 500 acciones de las empresas y Claro. que yo pueda denominarlo. Hay que tener en cuenta que un ETF no solamente está centrado en el mercado de los Estados Unidos, sino también existen diferentes otros lugares, mercados, países, inclusive de diferentes instrumentos financieros que están formados los ETFs. Para ser un poquito más conciso, quisiera dar un ejemplo de ello. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos estar invirtiendo en las economías desarrolladas. Yo fácilmente puedo buscar qué país está teniendo una economía desarrollada, como lo es, por ejemplo, Estados Unidos, o lo es en algunos países pues de gran economía, como lo es la Europa. Sí. Entonces, en este sentido, yo puedo estar invirtiendo tanto en esos países, pero puedo hacerlo tanto de uno por uno o simplemente el instrumento financiero que me va a ayudar muchísimo en este sentido si yo me quiero diversificar, es decir, si no quiero tener todos los huevos en una canasta y yo quiero comprar mucho más empresas o quiero estar con mucho más países, así es, quiero estar mucho más diversificado, lo que me va a ayudar es el ETF. Entonces, tengo que buscar un ETF
que se centre en la economía en las economías desarrolladas y por lo tanto ya no estaría invirtiendo en un solo país, Sí. sino en varios países que tienen una economía desarrollada. Y también con el fin de tener ese sustente, como tú lo has llamado en varias ocasiones, tener como ese poste, ¿no? De decir, si se cae una o si se rompe un huevo, Sí. pues la típica metáfora, está el otro país o están las otras ETFs. Uno puede argumentar, bueno, pero si yo quiero invertir en Tesla, que ahorita le está rompiendo, ¿no? Y quiero meter ahí pues mi dinerito, ¿para qué comprar una ETF? Si bien es cierto que ahorita es una buena opción invertir en Tesla o parece a priori una buena opción, lo recomendable siempre es estar diversificado, ya que en todo caso también esta empresa puede tener sus bajas y altas. Y también se necesita un monto mucho mayor para poder invertir en una sola empresa. Y aparte de que te pones en máximo riesgo. Entonces por eso también tratamos de intentar o explicar a las personas la importancia de invertir en un ETF. Sí, claro, porque como bien ya lo mencionaste en este ejemplo, pues una acción puede estarse devaluando o también puede subir de precio. ¿Cómo vamos a saber eso? La verdad es de que no existe algo como tal que te diga, supongamos, antes de la pandemia, una acción de Amazon en esos momentos costaba un determinado precio. Sin embargo, conforme pasó la parte de la pandemia, pues muchos de nosotros comenzamos a utilizar más esta plataforma, comenzamos a comprar más en línea, comenzamos a utilizarlo más, no solamente por esa parte, sino también imagínate que quisiera ver películas, entonces utilizo Prime y me suscribo, utilizo Amazon Prime, por lo tanto comienzo a ver más demanda, ¿no? Sí. Por lo tanto, la parte de la acción de Amazon va a subir. Claro. Entonces, en este sentido, no va a costar lo mismo que costaba una acción antes de la pandemia a como lo es ahora. Sí. Entonces, si bien esa pudo haber sido una No, muy buena buena inversión. inversión, pero ¿qué te va a decir qué va a suceder para que esa acción suba? Justo como tú lo estás poniendo ahorita de ejemplo, ¿no? La parte de Tesla. Güey, puede que ahorita vaya a subir muchísimo de precio. Pero si bien por ese lado también existen como pues otras empresas que se están yendo como hacia el lado más, como digamos hacia la parte de tener más en cuenta un mundo ecológico, por así decirlo. Entonces también hay aquellos, inclusive hay ETFs que se centran en paneles solares o cosas así, Sí. que nada más se centran en ello. Entonces, dado pues este intro, básicamente es para que la gente sepa que tanto una acción se puede devaluar como pueda subir tanto de precio. Sí. Y para no ir viendo como de cuál es la empresa o cuál es el país que va a subir o simplemente su moneda puede, en vez de estar viendo ese tipo de situaciones, lo mejor y lo que yo recomiendo, porque pues, o sea, realmente yo no es que invierta en acciones determinadas, sino prefiero comprar la canacita de ETFs porque justo ya es como de, si yo me pongo a invertir en las 500 empresas de Estados Unidos, no solamente voy a estar invirtiendo en Amazon, también voy a estar invirtiendo en Facebook, en Google, en Apple, en Tesla, en Johnson Johnson, en todas las grandes 500 empresas más grandes y por lo tanto tengo mucho mayor diversificación. Claro, y aparte las probabilidades de que una fracase, pues si bien son muy bajas, obviamente siempre existe. Entonces cuando una llega a fracasar, ya el golpe ya no es tan fuerte como si solo estuviera invirtiendo en esa. Ya se mete otra porque siempre deben de haber estas 500 empresas. Este es por dar un ejemplo del SP500, ¿no? Sí. Obviamente existen otras. Ya depende del modelo del personaje que quiere invertir, el inversionista. Acabas de decir que existe una para paneles solares. Si tú deseas invertir en eso y crees que es una buena opción, adelante. Pero no invertir en una sola empresa. Porque como lo hemos visto, si bien el mundo es tan al azar, güey, o sea, no sabes qué va a pasar, no es importante predecir el futuro, pero lo recomendable siempre es tener como que este respaldo, ¿no? Y también lo mencionamos en el primer episodio. Nosotros lo que estamos ahorita proponiendo es un modelo de inversionista en el cual no te quite tiempo. Y si tú quieres invertir en una empresa, tienes que estar ahí viendo si cae o baja, porque si pues obviamente cae, vas a empezar a perder dinero. Entonces, lo que nosotros queremos es que obviamente estés con tus proyectos, con tu familia, y la inversión sea como un respaldo para tu economía y que no te quite tanto tiempo, tanta energía. Que sea como un tipo de inversión pasiva. Así Es decir, que no recaude o utilice tantos recursos, tanto de tu tiempo, energía, pues un chingo de cosas que pues básicamente a veces también no tenemos tanto de sobra. Entonces, imagínate,
porque pues por parte de las inversiones requieres como de cierto tiempo, requieres del dinero, a veces hasta de ese mismo esfuerzo. Sí. Pero bueno, por otro lado, es importante la parte de la diversificación porque me gustaría poner un ejemplo. Digamos que desafortunadamente, ¿no? Esto es un evento hipotético. Claro. Digamos que algunos países de Europa comienzan a sufrir de algún evento, algún suceso que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, las economías desarrolladas van a comenzar a bajar Claro. y en ese entonces tu dinero puede que se devalúe un poco. Sí. O tu retraso o todo lo que ya habías como crecido de algún modo pues pierde valor, ¿no? Por así decirlo. Un claro ejemplo es la Gran Depresión, ¿no? Que Sí. al final, si Pero es tuviera... que esa afectó a la mayor parte del sector del mundo. O sea, yo me estoy rigiendo en esta parte porque es Ok. justo como de quiero poner de ejemplo que las economías emergentes sufran de ciertos daños, pero si tú estás diversificado, puede que si, por ejemplo, estás invirtiendo en economías emergentes y no desarrolladas, que las emergentes son más como países como tipo México, Brasil, es decir, que tienen como pues esa chispita, esa posibilidad de que puedan crecer en algún momento, y las desarrolladas son las que pues ya literalmente están como tal pues desarrolladas, son Sí. como pues las que ya Ok, tienen veo. más tecnología, etcétera, Claro, ¿no? claro. Entonces digamos que en una de esas se cae la economía desarrollada, tú tienes la posibilidad de estar tanto también en la economía americana, que sí también es desarrollada, pero pues cuenta ya como un poquito diferente por lo que Claro. representa nuestro mundo, y también puedes estar metido como pues en la economía emergente. Entonces, por lo tanto, el golpe es menor. Sí, sí. Y aquí vamos a algo importante. Porque, ¿qué sucede si tú todo el tiempo metiste tu dinero a las criptomonedas, al Bitcoin? En ese sentido, si tú solo metes tu dinero en la parte del Bitcoin, el Bitcoin sí puede estar subiendo, pero también puede bajar de precio. Y lo vimos este año, que Sí. bajó un chingo de su precio. Claro. Por lo tanto, estás metiendo todo tu dinero en un solo lado. Lo importante aquí sería de que tú pudieras como diversificarte y el golpe no lo sintieras tan cabrón. Porque tú, por ejemplo, sabes que estás invirtiendo o en Estados Unidos, pero también puedes estar invirtiendo en economías desarrolladas, también en economías emergentes. Como en el episodio pasado estábamos hablando de los bonos de aquí del gobierno, que es la forma más fácil y Sí. más Segura. práctica y segura para poder invertir, pues justo el golpe es menor, Claro. porque el Bitcoin sí representa una cantidad o un porcentaje en mi portafolio, es decir, en las inversiones que yo tengo, pero el golpe se siente mucho menor porque realmente no le pega a todo, nada más le está pegando a un sector, que es la parte de las cripto, digamos en el sentido de que yo esté invirtiendo en estos 4 o 5 rubros. No, y aparte ya hablaste de invertir en los ETFs de las economías desarrolladas y emergentes. También yo lo que iba a proponer, y es lo que por eso mencioné la Gran Depresión, es qué pasa si ya tienes, está bien, inviertes en bolsa, inviertes en las empresas, pero se cae, güey. Sí. Güey, aunque tú estés en emergentes y en desarrolladas, te va a Y en la afectar. de Estados Unidos Y en la te de va a Estados afectar. Unidos, Europa, Asia, en México, porque obviamente México o Brasil tienen también estas sus bolsas. Aunque Sí. tú estés ahí, te va a afectar, porque Sí. esa crisis fue mundial, por eso le llamaron la Gran Depresión. Y como mucha gente estaba metida ahí, pues obviamente quedó en bancarrota, se tuvo que suicidar. Y volvemos a recapitular la importancia de diversificarte. Por eso queremos también agregar otro que ya está apartándonos de las ETFs y es los commodities. Es otra forma de inversión que no tiene nada que ver con las empresas o nada Sí. que ver con las bolsas. Entonces, si quieres como que darnos una pequeña introducción muy llanamente de los commodities. Pues básicamente un commodity es como poder permanecer o hacer crecer tu dinero a partir de, por ejemplo, algo que se aprecie bastante, ¿no? Sí. Digamos, la parte del oro. Si tú compras oro, ya estás invirtiendo en el commodity, porque puedes estar invirtiendo tanto en el oro de forma física, es decir, puedo estar comprando un collar o un anillo, etcétera, y tener Sí. oro presencialmente, o también lo puedo comprar como en una acción, pero de oro. Es decir, tengo tal porcentaje de oro, pero en acciones, ¿sabes? Y en ese sentido, por ejemplo, desde que pasó la parte de la pandemia, los commodities, es decir, la parte del oro, comenzó a crecer muy cabrón. Claro. Pero muy cabrón, güey. No, y como dicen, el oro es el único instrumento que es muy difícil que se devalúe. Porque si te das cuenta, los países respaldan su dinero a través del oro. Sí. Y el oro ha sido el principal intercambio de nuestra sociedad.
Ahora, Así es. volvemos a volver a recargar la importancia de no solo concentrarte en el oro. También en un caso hipotético el oro puede disminuir sus recursos o puede escasear o inclusive ya no puede ser tan valioso. Puede pasar. Aquí en la parte de la pandemia, cuando empezó la parte, pues justo del COVID y todo, el oro comenzó a subir mucho su precio. ¿Por qué? Porque justamente como no existía una economía que dijera de aquí me voy a basar o aquí está lo importante, porque en todo el mundo el COVID nos empezó a afectar, o sea, literalmente en todo el mundo, no había pues algo seguro. Todos estábamos en la incertidumbre y así como de qué pedo, ¿no? ¿Qué va a Claro. suceder? Por lo tanto, el oro comenzó a subir mucho de precio porque es como de, pues, ¿qué nos va a respaldar de todo esto? Sí. El oro. Porque justo como lo decías, muchos otros países mantienen sus economías por el oro que mantienen. Claro. Entonces, por lo tanto, comenzó a subir demasiado de precio. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo el oro, porque justo había visto una gráfica de cómo el oro se había mantenido, inclusive creo que estaba bajando un poquito de precio durante estos últimos 5 o 10 años. Ok. Pero cuando comenzó la pandemia, comenzó a subir cabroncísimo la parte del oro y volvemos a decirlo, por parte de eventos que no dependen de nosotros. Igual como subió, puede bajar. Así es. Otro commodity es el petróleo. El petróleo en su momento, y voy a meter a Petróleos Mexicanos, fue una de las empresas, es la mayor empresa del mundo, perdón, la mayor empresa de México. O sea, Petróleos Mexicanos es la empresa más fuerte de México. Pero resulta que a 2009 y ahorita de la pandemia ha disminuido tanto Petróleos Mexicanos que pierde millones por minuto, güey. Entonces, si tú hubieras invertido en una sola empresa o en un solo commodity, que es el petróleo, ahorita no estarías muy bien posicionado. Sí. Entonces, digamos, bueno, ya estoy en ETFs, me voy a commodities, pero no solo me voy a oro, ni siquiera a petróleo. También puedo invertir en pintura, en arte. El arte también representa claro. un commodity. Claro. Entonces, ahí ya te vas diversificando. Ahorita no puedes decir, pues coño, no tengo tanto el dinero para Sí. empezar a invertir en commodity, ETFs, bonos, pero por algo, empezar por algo es lo importante. Y empezar diversificado. Es básicamente lo que queremos transmitir. Sí, justo por parte de, pues ya hablamos ahorita de bastantes cosas. Sí. Ya dimos cómo puedes estar invirtiendo tanto en Estados Unidos, economías desarrolladas, economías emergentes, que recalquemos todas estas partes son acciones. Sí. Esto cae todo en la parte de acciones. Sí. Pero los commodities ya forman parte como de otro instrumento financiero. Sí. Otro del que hablamos fue el de las criptomonedas, que hasta ahorita es algo nuevo que va como pues saliendo, ¿no? También como es algo nuevo, no sabemos la incertidumbre que puede haber para después. Sí. A lo mejor ahorita sí tenga un valor, pero no sabemos si en 5 años realmente existe el Bitcoin. O a lo mejor sea nuestra moneda. O sea, la moneda. Es que no sabemos Sí. eso, güey. Sí. Pero bueno, dado esto, pues también otro... Solo que aquí, dado estos hechos, me gustaría saber la opinión de nuestro público. ¿Ustedes consideran que las criptomonedas llegaron para quedarse o en un futuro van a desaparecer? Sería interesante. Qué interesante. Sería interesante que nos comenten ahí qué opinan ustedes. Pero bueno, perdón. Yo creo que puede permanecer, pero bueno, no lo Yo sé. igual, a lo mejor pero- podemos crear un. Pero es muy un peligroso. episodio. Es muy peligroso invertir ahí todo tu dinero. Sí. Pero, perdón. Pero también no sé, güey. O sea, indagar más, ¿sabes? Sí, justo. Pero bueno, prosigue. Pero bueno, otra parte, y aquí personalmente es una de las cosas donde me gusta invertir muchísimo, es sobre los bienes y raíces. Porque en esta parte, todo mundo hemos escuchado, inclusive a lo mejor dentro de tu propia familia, tu público que nos estás escuchando, probablemente tu abuelo te dijo, compra una casa y ponla a rentar. Un terrenito. O un terrenito. Porque justo los bienes y raíces es una parte que ha estado permaneciendo durante generaciones, en generaciones. Sí. Tú no necesitas tener un terreno o tener una casa o tener realmente algo en físico para decir voy a poner realmente a rentar este lugar. No se trata de eso. Ya habíamos dicho, los bienes y raíces realmente los puedes empezar a invertir desde 11, 20 pesos. Realmente el rendimiento Es bajo. depende muchísimo hacia dónde te vayas, porque puedes estar invirtiendo en sectores como oficinas, en escuelas, en comercios. Inclusive aquí en México hay uno que se llama Funo 11, que está muy chido porque justo estás invirtiendo dentro de casi 600 inmuebles, y dentro de estos 600 inmuebles, nada más y nada menos vale, digamos, como la acción, o bueno, el ETF vale como 20 pesos, 22 pesos creo que Y ahorita estás está. diversificadito. Y güey, o sea, estás invirtiendo en 600
inmuebles. Dentro de estos 600 inmuebles estás invirtiendo en uno de los parques más recorridos de la Ciudad de México, en oficinas y en otras cosas que también puedes estar como justamente pues diversificándote. Lo chingón aquí es que justo los bienes y raíces ellos tienen que estar otorgando anualmente un reporte. Y se supone que en este reporte el 90% de las ganancias se va a estar repartiendo entre todos los inversionistas. Entonces, está muy chingón. Está curioso. Claro, está muy curioso porque pues al final te van a recaudar eso. ¿Y está tú puedes respaldado? empezar. Sí. Está Okay. súper. O sea, toda esta parte de lo que hemos estado hablando es de que está como pues bastante respaldado. Sí. De hecho, los bienes y raíces en Estados Unidos ha estado implementado desde hace muchísimos años. En México es nuevo. En México fue 1.11 que fue la primera fibra. La fibra es como, digamos, la forma de decirle el ETF, pero relacionado como pues hacia la parte de bienes y raíces. Entonces eso significa una fibra. Como una canasta, ¿no? Sí. Esta fibra, la primera en México, se estableció en el 2011. Entonces ahorita llevamos, ¿qué? ¿10 años? Es nuevo, es reciente en el mercado mexicano. No sabemos cómo va a estar siguiendo o funcionando durante los próximos años. Pero tenemos la parte de Estados Unidos. Y hemos visto cómo allá han salido redituables toda la parte de los inmuebles. Ya este es consejo propio, ya depende como de cada persona. La verdad es que ahorita por parte de la pandemia y así le ha pegado muchísimo hacia la parte de las rentas, los inmuebles, etcétera, porque justo hay muchas oficinas que no se están utilizando, escuelas también. Entonces hay muchos lugares que ahorita pues realmente no está parado. Ajá. Justamente por la parte de la pandemia, entonces ahorita están como pues en oferta. Después maybe pueda subir como de precio, eso no se sabe, pues pero bueno, es consejo, ¿no? Sí. Por ahí queda. Entonces tenemos diferentes tipos de instrumentos financieros para poder invertir. Ya hablamos demasiado de ellos y hemos visto que no son tan caros. Entonces tú, querido público, realmente con 1,000 pesos, con 500 pesos, con 100 pesos tú puedes comenzar a invertir. Sí. Esto es como un llamado hacia nosotros porque realmente la gente que vivimos en Latinoamérica no estamos acostumbrados ni educados para pues justo ponernos a invertir y que tengamos esta educación financiera y saber cómo hacer crecer nuestro dinero. Sí, claro. Entonces, muchas veces creemos, como ya también lo hablamos en el episodio, bueno, en la primera parte de las inversiones, pues no estamos como muy bien metidos en esto. Entonces, a veces creemos que se requiere como de muchísimo dinero, que necesitamos ser millonarios para ponernos a invertir, pero realmente tiene que ver más con la parte de la mentalidad. Sí. O sea, tú fácilmente puedes salir y chingarte, ¿qué te gusta? 150, 200 pesos en una comida, 300 pesos, 500 pesos en una comida, con tu familia o con tus amigos, etcétera, pero te cuesta ponerlo para invertir. O sea, realmente es a lo mismo que estábamos como pues hablando. Me parece que también el episodio pasado, que era la parte del futuro. Entonces, pues justo es eso. Claro. Sí está bien, está muy chido, puedes salir a comer, puedes hacer tus cosas y todo, pero también ten en cuenta que la parte financiera es mucho más redituable si es que uno pues se pone a invertir y a empezar a crear esta maquinita que en algún momento te puede estar generando dinero sin ningún problema. Claro. Es poco a poco, sí, es parte de la mentalidad, porque pues justo como lo mencionaste, el ser humano pues ahora mismo pues todo lo que está estableciéndose, todo lo que se está creando pues está metido para la parte del corto plazo. Entonces la mente del ser humano pues no se está establecida como pues para pensar en un a largo plazo y decir, no, pues es que en 15, en 20 años, en 30, en 35 años, incluso hasta en 40 años, yo puedo tener esta cantidad de dinero si es que ahorita me arriesgo pues justo a invertir esta parte. Sí, y arriesgarse entre comillas, ¿no? Y claro, arriesgarse entre comillas. Sí, porque en lugar de comprarte, como tú dices, un cafecito, o irte a comer, o comprarte esa chamarra que tal vez no necesitas ahorita. O sea, no nos estamos metiendo a las personas que realmente no tienen un dinero, un sustento en el cual puedan apartar una cantidad para invertir. Estamos abordando a las personas que también
tienen esa posibilidad de decir, bueno, es que me puedo comprar este suéter, esta playera, este pantalón, este reloj o este celular que realmente no necesito, pero es solo para que ese mi gusto de consumismo, de ser una persona consumista, pues se calme. Sí. Pero mejor mandar ese monto a invertirse. Y como vemos, no te estamos diciendo en qué invertir, estamos dando las opciones que hay. Sí, claro, claro. Porque el primer paso aquí... Y las que conocemos y en las que las que conocemos, claro, y en las que hemos invertido. Y el primer paso aquí es, y lo que más recomiendo es educarte en este tema. Porque hay mucha gente que te dice criptomonedas y no le estamos tirando hate. Pareciera que le estuviéramos tirando hate, pero sí, no. pero no. Pero la gente dice, criptomonedas es el futuro. Toma mi curso y te voy a enseñar cómo esto y esto y esto. Y no porque al final de eso te estás yendo a un lado. O sea, mejor edúcate financieramente, edúcate cómo funcionan todos estos instrumentos de inversión, porque nosotros los explicamos muy burdamente, muy llanamente, o sea, fue muy rápida esta explicación, pero si realmente quieres profundizar y saber dónde estás metiendo tu dinero, te invitamos, esto es simplemente una invitación a que te eduques más. Sí, yo realmente, mi gusto al menos por la parte de las inversiones y así, empezó a salir porque yo me empecé a educar a través de ciertos podcasts, videos en YouTube. Incluso hay un güey que justo es muy chingón porque este cabrón lo que hace básicamente es como de establecer ciertos modelos para que tú puedas empezar como a invertir y puedas como seguir esta parte o simplemente que él te lo pueda como recomendar. Todo esto a través de una página web que él tiene, pero también hace como pues videos en internet que están pues en YouTube. Entonces tú fácilmente, si a ti te llama algo la atención, por ejemplo, dices, no sé, me llamó la atención la parte de los bienes y raíces. Pues güey, o sea, fácilmente puedes agarrar tu celular, igual que te metes en YouTube y te pones a buscar la carrera de botargas, pues güey, también puedes empezar y venir y básicamente poner fibras o bienes y raíces e ir viendo qué pedo. Sí. Y es poquito a poquito, realmente es poquito a poquito, date ese chance ahorita y verás que después ya no te quitará tanto tiempo como lo puede ser al principio, pero nada más es para informarte y saber en qué chingados estás metiendo tu dinero. Y también hay que aclarar que ese no es nuestro tema principal. Sí. Si por casualidad llegaste a este punto o por este episodio, nosotros partimos de diversos temas para fomentar el autocuestionamiento y la dialéctica, ¿no? Entonces este no es nuestro tema principal. Si quieres profundizar, en la descripción te dejamos algunos canales o personas que creemos que te pueden aportar valor. Así es. Y entonces pues nada más, o sea, simplemente edúcate. Esperemos que este episodio te haya ayudado. Recuerda que la importancia de invertir, pero por lo menos ahora ya sabes cómo y dónde. Entonces ahí pues es nuestro granito de arena, ¿no? Una pequeña base, ¿no? Sí, y sí, justamente como bien lo mencionaste, no es nuestro tema principal, pero es algo que nos ha ayudado a nosotros y que también queremos compartirlo pues con los demás. O sea, realmente a mí me gustaría compartirlo con tanto mis seres queridos, pero también con las demás personas para que sepan qué onda, porque como no hemos estado recibiendo tanta educación financiera como lo platicamos al principio de estos 2 episodios, pues es eso. Entonces esa es nuestra aportación y bueno, ya nada más te pediríamos que compartas pues este contenido, lo comentes, le des like independientemente de la plataforma en la cual la estés escuchando y pues igual nos puedes escribir, ya sea ahí también están nuestros correos, nuestro contacto y pues nada, ¿quieres agregar algo más? No, para mí todo un episodio bastante concreto y bastante educativo y llamativo, ¿no? Entonces pues si les gustó, también pido que lo compartan y pues nada, suscríbanse para escuchar los siguientes episodios y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima.